vamos a ver ahora otro concepto que se llama combinación lineal. Este es muy interesante y no está tan complicado. Fíjense que nos dicen que sea un vector W. Este vector W es una combinación lineal de los vectores V1, V2 y Vn. Si el vector W se puede expresar como la suma de los vectores V1, V2 y Vn, multiplicados cada uno de estos por un escalar, donde alfa 1, alfa 2 y alfa n son escalares. Entonces, una combinación lineal es, existe si un vector puede ser representado como la suma de otros vectores, donde estos vectores están multiplicados por un escalar. Entonces, yo les digo a los alumnos, para que les quede más claro, imagínense que una combinación lineal es una receta donde nos dicen cuánto de cada ingrediente necesitamos para formar nuestro producto final. Entonces, imagínense que el vector W es el producto final, es un pastel. Entonces, el vector V1, el vector V2, el vector Vn son los ingredientes. Entonces, simplemente nos dicen, para formar el pastel, cuánto de harina necesito, cuánto de huevos, cuánto de mantequilla, etcétera. Eso es una combinación lineal. Decir cuánto de cada vector requiero para formar un nuevo vector. ¿Qué me van a decir quién es ese vector? Entonces, el vector W es una combinación lineal de los vectores V1, V2 hasta Vn. Si el vector W puede ser expresado como la suma de los vectores V1, V2 hasta Vn multiplicados por un escalar. Entonces les decía, es como si fuera una receta y nos están diciendo, para formar un pastel, ¿cuánto de cada ingrediente necesito? ¿Cuántos gramos de harina? Imagínense que el pastel es igual a 300 gramos de harina más 5 huevos más un cuarto de litro de leche. Entonces, alfa 1, alfa 2 y alfa n son escalares. ¿Cuánto del vector 1 requiero? ¿Cuánto del vector 2? ¿Cuánto del vector n requiero para formar al vector W? Eso es una combinación lineal. ¿Cuánto de cada vector requiero para formar a un vector específico? Entonces, una combinación lineal es aquella donde un vector puede ser representado como la suma de otros vectores multiplicados por un escalar. Para que lo entiendan más fácil, les decía, pregúntense cuánto de cada vector requiero para obtener este vector W. Muy bien, listo. Entonces vamos a ver el concepto de dependencia lineal. Entonces dice, sea el conjunto S formado por los vectores V1, V2 y Vn, un conjunto de vectores. Entonces, S es un conjunto de vectores. Entonces decimos que el conjunto S formado por estos vectores es linealmente dependiente si existen escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, no todos iguales a 0, tales que alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector 2 más alfa n por el vector n son iguales al vector 0. Entonces, después dice que el conjunto S es linealmente independiente si la igualdad alfa 1 más por V1 más alfa 2 por V2 más alfa n por Vn es igual al vector 0, solo esta igualdad se cumple si los escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son 0, todos al mismo tiempo. Entonces, este es el concepto de dependencia y de independencia lineal. Entonces, fíjense que nos están diciendo que un conjunto de vectores es linealmente dependiente si el vector 0 se puede representar como combinación lineal de los vectores de ese conjunto. Eso es lo que nos están diciendo. El conjunto de vectores es linealmente dependiente si el vector 0 se puede representar como combinación lineal de los vectores de ese conjunto. Pero si la única forma de representar al vector 0 como combinación lineal de los vectores de ese conjunto es que los escalares alfa 1, alfa 2 hasta alfa n sean todos 0 al mismo tiempo, entonces decimos que en realidad los vectores son linealmente independientes. Otra vez, les repito. Un conjunto de vectores es dependiente si combinados entre sí nos dan al vector 0. Y un conjunto de vectores es linealmente independiente si combinados entre sí nos dan el vector 0, pero solo en el caso donde los escalares valgan 0 al mismo tiempo. Es decir, que si regresamos al ejemplo del pastel, estamos diciendo que un conjunto de vectores será dependiente si yo puedo decir cuánto de cada vector requiero para que me den al vector 0.
pero es independiente si la única forma de que estos vectores me den el vector 0 es que ocupe 0 de cada uno de ellos. O sea, 0 del primer vector o del primer ingrediente, 0 del segundo y 0 del tercero. Pues eso estaría un poco raro. Por esa razón decimos que los vectores son linealmente independientes. Si requiero 0 de cada vector para dar al vector 0, entonces digo que los vectores son linealmente independientes. Pero si ya requiero una parte del vector 1, otra parte del vector 2, otra parte del vector n, puede ser que alguno de ellos valga 0. Alguno de ellos puede ser que valga 0, pero no todos. Si no todos valen 0 y combinados entre sí me dan al vector 0, entonces digo que son linealmente dependientes. Pero si la única forma de que combinados estos entre sí me den el vector 0 es que todos los escalares valgan 0 al mismo tiempo, entonces decimos que el conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces, si la única manera de que estos vectores sumados entre sí me den 0 es que los escalares que los multipliquen sean 0 al mismo tiempo, entonces el conjunto de vectores es linealmente independiente. En cualquier otro caso, el que se les ocurra que 2 valgan 0 y que 1 no, que 3 valgan 0 y 2 no, que 4 valgan 0 y 7 no, entonces decimos que son dependientes. Dependientes. Si hay algún escalar distinto de 0 que haga que se cumpla esta igualdad, entonces decimos que son dependientes, pero si la única forma de que se cumpla esta igualdad es que los escalares valgan 0 al mismo tiempo, entonces decimos que son linealmente independientes. ¿Les queda claro, muchachos? Dice, representar al vector C como combinación lineal de los vectores A y B, donde los vectores son A de componentes 3 menos 2, B de componentes menos 1, 2 y C de componentes 0, menos 5. Entonces recuerden, una combinación lineal es aquella donde un vector se puede representar como la suma de otros vectores multiplicados por un escalar. Entonces a mí me piden representar al vector C como una combinación de los vectores A y B. Entonces, una combinación lineal es aquella donde un vector se representa como la suma de otros vectores. En este caso, al vector C lo representamos como la suma de los vectores A y B. Pero recuerden, importantísimo, multiplicados por un escalar. Yo necesito saber quién es ese escalar alfa y beta que hagan que al sumarse el vector A con el vector B me den el vector C. En otras palabras, o haciendo la analogía con el ejemplo del pastel, me están diciendo cuánto del vector A requiero y cuánto del vector B requiero para dar por resultado al vector C. Cuánto de los ingredientes requiero para formar al pastel. Y ya. Entonces, pues simplemente sustituyamos los valores. ¿Quiénes son las componentes del vector C? Ajá. 0, menos 5. 0, menos Exacto, sí, 5. 0, menos 5. Y este vector de elemento 0, menos 5 debe poder representarse como alfa veces el vector A. Recuerden que alfa y beta son escalares. Entonces, el vector A, ¿quiénes son sus componentes? 3, 3, Ajá, menos 3, menos 2 más beta veces menos 1, el 2. vector B de componentes menos 1, 2. Ok, ya está. Entonces hacemos las operaciones indicadas. Les decía, siempre que no nos digan cómo se efectúa la operación, es de la forma usual. Entonces, ¿cuál sería el resultado de multiplicar el escalar alfa por el vector de componentes 3, menos 2? Levanten su mano a alguien para que me ayude, por favor. Ajá, Alberto, te escuchamos. Muchas gracias. Sería 3 alfa, menos Ajá, 2 alfa, exacto, muy bien. Y al multiplicar el escalar beta por el vector de más componentes menos 1, 2, ajá. menos alfa, menos beta, que diga, o Ajá, menos menos 1 beta. beta, sí, menos beta está Bueno. bien. Ajá. Y 2 beta. Exacto, Alberto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora, Elisa, ayúdanos a continuar efectuando la suma de vectores. Suma este vector con este, por favor. Les decía, Quedaría siempre que no nos digan cómo se hace la suma o la multiplicación por un escalar, entonces lo hacemos de la forma usual. Ajá. ¿Y qué te quedaría? 3 alfa menos Ajá. beta, Muy bien, ¿sí? Coma. coma, menos 2 alfa más 2 Ajá. beta. Exacto, Elisa, muy bien. Y entonces observen que tenemos una igualdad. Estamos comparando este vector con este otro, que ambos son de dos componentes. Entonces, ¿cómo continuarías tú, Elisa? Sigue, por favor.
¿qué harías? Porque necesitamos ver que este vector sea igual a este. Entonces, para que la igualdad se cumpla, tenemos que comparar componente a componente. Entonces, ¿qué te quedaría? Que 0 es igual a ¿qué? A 3 alfa menos Ajá, beta. exacto, muy bien. 3 alfa menos beta. Y que 5 es igual a ¿qué? A menos 2 alfa más 2 beta. Exacto, muy bien. Y entonces, ¿esto qué es, Gael? Eso que nos dijo Elisa que imagínate que no es alfa y beta. Imagínate que es 3x menos y igual a 0 y menos 2x más 2y igual a 5. ¿Eso qué? ¿A qué te lleva o qué te recuerda eso? Un sistema de ecuaciones. Exacto, un sistema de ecuaciones. Muy bien. Un sistema de ecuaciones, pues que hay que resolver. Entonces hay que resolver ese sistema de ecuaciones para ver cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Perfecto. Entonces, ¿qué harías tú para resolver ese sistema de ecuaciones? La primera. Ok, muy bien. Permíteme. Entonces, para poder resolver este sistema de ecuaciones, pues hay varios métodos. ¿Cuál es el que van a usar? El que quieran, no importa, muchachos, el que ustedes quieran, el que se les ocurra. Entonces puede ser por sustitución, por igualación, por el método gráfico, por suma y resta, el que ustedes quieran. Entonces yo voy a usar suma y resta. Entonces en este ejercicio lo que voy a hacer es multiplicar por 2 a la ecuación 1. Entonces me quedaría 6 alfa ¿Me menos escucho? 2 beta. Sí, ya te escuchas bien, Gael. Entonces 6 alfa menos 2 beta igual a 0. Y a la ecuación 2 la voy a dejar igual, tal cual. Entonces sería menos 2 alfa más 2 beta es igual a 0. ¿Por qué? Porque el método de suma y resta lo que me dice es que multiplique a una de las ecuaciones o a las dos por un escalar que haga que cuando se sumen se simplifique una de las variables. Entonces ese es el método de suma y resta. Multiplicar a una de las ecuaciones o a las dos por un número que haga que cuando se sumen se elimine una de las variables. En este caso, al multiplicar por 2 a la ecuación 1, se va a eliminar beta. Entonces, súmalas, Gael, por favor, ¿y qué te quedaría? Quedaría Nada más tengo una duda. ¿Y el 5 de la segunda ecuación? Ah, sí, 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 sí. Yo lo copié mal, muchas gracias. Sí. Gracias por decirme. Listo. Entonces, ¿qué te quedaría, Gael, al sumarla? Quedaría 4 alfa Ajá, igual a 5. igual a 5 y de ahí se observa que alfa vale. 1. No, 5 cuartos, ¿no? Ah, sí. Ajá, 5 cuartos, perfecto, muy bien. Y ya que tenemos el valor de alfa, ¿cómo encontramos el valor de beta? Sustituyendo en una de las ecuaciones. Exacto, en cualquiera de las dos, muy bien. Entonces vamos a poner sustituyendo alfa igual a 5 cuartos en 1, ¿qué te quedaría? 6 por 5 cuartos. 6 por 5 cuartos, más bien 3, ¿no? Mm, ah, Por- bueno. Ujú, porque es la ecuación 1. Ajá. sí. Ah, sí, ya sé cuál estabas usando esta, ¿no? Bueno, es Ujú, igual, ajá. Entonces 3 por 5 cuartos menos beta es ujú. igual a 0. Y entonces, Quedaría que 15 cuartos menos beta es igual a 0. ajá, muy bien. Y entonces beta, Es igual a ujú, cuartos. 15 cuartos, muy bien. Y ya terminamos porque ya podemos representar al vector C como combinación lineal de los vectores A y B. Entonces, en este caso nos están diciendo que para obtener al vector de elementos 0, menos 5, necesitamos 5 cuartos del vector de elementos 3, menos 2, más 15 cuartos del vector de elementos menos 1, 2. Eso es una combinación lineal. ¿Cuánto de cada vector requiero para dar un vector en particular? ¿Cuál? El que me digan. Y pues vamos a verificarlo, vamos a comprobarlo. Comprobación. Profesor, Okay. Sí, te escuchamos. ¿no serían los 15 cuartos? Menos 15 cuartos. No, porque como beta es negativo, la podemos pasar del lado derecho positivo y ambos quedan positivos. Ah, ok, gracias. Sí, por nada, por nada. Muy Profe, bien, muy. Ajá. cuando se iguala a 0 a 3 alfa menos 3.
En ese paso no es menos 5, porque nos da el valor del vector C menos 5, y él pone 5 positivo, pero No tampoco te, cambia el signo. ay, no te entiendo en qué parte mencionas. Profe, Ajá. En la Hacer lo siguiente. Bueno, ya me acaban de decir sus compañeros que aquí copié mal, fíjense. Porque mi vector C tiene elementos 0, menos 5 y planteé bien la combinación lineal, pero cuando ya empecé el proceso de solución, escribí 0,5, omití el signo. Entonces, para no tener que repetir todo, mejor vamos a dejar que nuestro vector C es 0,5. De todos modos, solo es un ejemplo. Entonces, imagínense que nuestro vector C era desde el principio 0,5 para no tener que repetir todo, porque está mal nuestra solución solamente porque yo le cambié la segunda componente. No era 0,5, sino 0 menos 5. Pero bueno, para que todo nuestro proceso sea correcto, vamos a dejarlo así como 0,5. Y ya, con eso corregimos todo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, ¿O no? profe. Ok. Entonces, bueno, ya que están de acuerdo y que ya vieron que fue lo que corregí, cambié el signo y ya para que todo lo que hicimos sea correcto, pues vamos a verificarlo. Entonces vamos a ver si efectivamente el vector 0,5, perdón, el vector de elementos 0,5 se obtiene sumando 5 cuartos del vector de elementos 3, menos 2 más 15 cuartos del vector de elementos menos 1, 2. Ok, entonces vamos a verificarlo. El vector de elementos 0,5, multiplicamos el escalar 5 cuartos por el vector de elementos 3, menos 2, nos queda 15 cuartos, menos 10 cuartos. Y luego sería 15 cuartos negativo, porque 15 cuartos por menos 1 nos queda menos 15 cuartos. Y luego nos queda 30 cuartos. Ok, muy bien. Entonces sumamos esos vectores, primeras componentes entre sí, 15 cuartos menos 15 cuartos, menos 10 cuartos más 30 cuartos. Y entonces nos queda 0,20 cuartos, o sea, 0,5. Y ya verificamos que estamos bien. Entonces, les repito nada más, una combinación lineal es aquella donde un vector, cualquiera que nos digan, se puede representar como combinación de otros vectores. ¿Quiénes? Pues los que nos digan. En otras palabras, es cuánto de cada vector requiero para dar por resultado un vector en particular. Entonces aquí necesitaba 5 cuartos del vector A más 15 cuartos del vector B para dar al vector C. Y ya, eso es todo. Entonces tómense un momento para copiar y hacemos más ejercicios. Damos la grabación y nos dice, determina el valor de K para que el vector U de elementos 1K5 perteneciente a R3 sea una combinación lineal de los vectores V y W. Entonces, ¿quién me ayuda con este ejercicio? ¿Cómo comenzarían? Levanten su mano, por favor. Teira, te escuchamos, gracias. Primero hay que plantear los vectores, ¿no? En este Ujú. caso sería U, el Ujú. vector de U es Ujú. igual a 1,K,5. Ajá. Luego el vector de V, Pero que es, los vectores ya están, entonces ya no los tenemos que escribir. Ajá. vale, ese sería el vector de U, bueno, sería, ajá, Ajá. sí, es igual a Ajá. alfa Ajá, por muy el bien. V Sí, perfecto. más beta Ujú. más, que Por. diga, beta por Ajá. el vector de W. Exacto, eso es una combinación lineal. Así estamos representando al vector U como combinación lineal de los vectores V y W. Muy bien, entonces ya sustituimos sus componentes. Entonces, ¿quiénes son las componentes del vector U? 1,K,5 ¿Sí? Y es alfa igual por, ajá, a alfa por 1, menos 3, no, 2, ajá, más beta por 2, menos 1, ujú, 1. exacto. Entonces, efectuando las operaciones, ¿qué te quedaría? Sería alfa ¿Sí? por 1. Ujú, o sea, alfa. Sí, sería alfa 1, ¿no? ¿Sí? Alfa por 1, alfa, ajá. Sí, alfa por menos 3. Ajá, sería menos 3 alfa.
Ajá. Y luego alfa por menos 2, que sería 2 alfa. Ajá. Exacto. Y luego, Y luego sería 2 beta. sí, Y luego menos beta sí. y beta. Muy bien, perfecto. Entonces, luego, ¿cómo seguiría? Bueno, ya haciendo la suma sería Ajá. alfa Ujú. más 2 beta Sí. menos, menos Ajá. 3 alfa Ujú. menos beta, Sí. menos 2 alfa. No, 2 alfa positiva. Positivo, sí, perdón. Ajá. Más Ajá. Más. beta. Sí, gracias. Ya está, entonces tenemos del lado izquierdo un vector de 3 componentes y del lado derecho un vector de 3 componentes. Para que la igualdad se cumpla, tienen que ser iguales componente a componente. Entonces, ¿cómo te quedaría el sistema de ecuación? Sería 1 es igual a Ujú, alfa más ujú. 2 beta. Muy bien. K es igual a menos 3 alfa menos beta. Sí, Y 5 es igual a 2 alfa más beta. muy bien, Teira. Entonces, nada más para que nos queden las variables de un lado, lo podemos reescribir como, perdón, del lado izquierdo, lo podemos reescribir como 2, bueno, alfa más 2 beta igual a 1, luego menos 3 alfa menos beta igual a K, y 2 alfa más beta igual a 5. Entonces, nada más lo que hice fue escribir, bueno, pasar todo lo de la derecha a la izquierda y todo lo de la derecha, perdón, todo lo de la izquierda a la derecha. Y ya. Recuerden que si todo se cambia de posición al mismo tiempo, los signos se mantienen. Ya está. Entonces, tenemos 1, 2, 3 ecuaciones y también tenemos 1, 2 y 3 incógnitas, alfa, beta y k. Entonces, vamos bien porque tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, vamos a pasar todas nuestras incógnitas del lado izquierdo y nuestras constantes del lado derecho. Entonces, en la ecuación 1, pues no hay que hacer modificación alguna. Se queda tal cual. La ecuación 2, sí, 3 alfa menos beta menos k igual a 0. Y en la ecuación 3 tampoco hay que hacer ninguna modificación. 2 alfa más beta igual a 5. Ya está. Entonces, es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que pueden usar cualquier método de solución, el que se les ocurra. Bueno, más bien el que recuerden. Puede ser determinantes, puede ser método de Gauss-Jordan, puede ser sustitución, suma y resta, el que ustedes quieran. Pero bueno, por cuestiones de práctica, vamos a usar el método de los determinantes. Entonces, este método para resolver sistemas de ecuaciones consiste primero en calcular el determinante del sistema. Entonces, tomamos los coeficientes de las variables y calculamos el determinante de esos coeficientes. Entonces, para la primera ecuación, los coeficientes de las variables serían 1, 2 y 0. Para el segundo renglón o la segunda ecuación, los coeficientes de las variables serían menos 3, menos 1 y menos 1. Y para el último renglón, los coeficientes de las variables serían 2, 1 y 0. Y ese es mi determinante. Entonces, recordando cómo se resuelve un determinante, ¿alguno de ustedes me podría ayudar? Recuerden que un determinante se puede usar la regla de Sarrus, el método de Kramer, o ¿qué podría ser? El método de cofactores. Entonces, Paulina, muchas gracias. ¿Cómo resolverías este determinante? Es el de cofactores, Muy donde bien, tomas un muchas pivote. gracias. Perfecto, ese es el que quería escuchar, el método de cofactores. Entonces, en el método de cofactores, lo que nos dice es que primero elijamos un renglón o columna. De preferencia, el renglón o columna que contenga más ceros. Entonces, la columna que nos sirve es esta, porque contiene 2 ceros. ¿Y por qué buscamos el renglón o columna que contenga más ceros? Porque así vamos a tener que efectuar una menor cantidad de operaciones. ¿Estás de acuerdo conmigo, Paulina? Sí, Muy bien. Después de eso, de elegir el renglón o columna, el que sea, de preferencia que contenga más ceros, vamos a asignar los signos de los cofactores. Y ya sea que usen la expresión -1 a la i más j
donde I y J es el renglón y columna donde se encuentra cada elemento, o bien que sigan esta estrategia, donde este elemento se empieza con signo positivo en su cofactor y a partir de ahí se van alternando. Entonces, más, menos y más. ¿Y por qué les puse a estos dos, aunque no los voy a usar? Pues porque a partir de estos me muevo hacia el renglón o columna que me sirve. Entonces ya le borro a estos los signos y ya me quedo con estos. Entonces, ahora sí, Paulina, ¿cómo quedaría? Ay, es que solo sabía, bueno, o sea, hacerlo por renglón, pero a ver, voy a pensar. Ajá, ajá, Tendría que ser, ajá, se hace como por columnas, ¿no? Para ajá, ir sí, sí, sí. descartando. Ajá, mira, te ayudo con el primero y ya tú haces los otros dos, ¿te parece? Sí, Ok, mira, entonces les decía, primero elegimos un renglón o columna, ¿cuál? El que sea, no importa. De preferencias, siempre usen el que contenga más ceros porque así se van a ahorrar operaciones. Bueno, entonces ya elegí esta columna y entonces lo siguiente es ponerle signos a los elementos del renglón o columna que elegimos. Esos serán los signos de los cofactores. Entonces, ya que le puse los signos, entonces voy a tomar ese elemento con su signo que le puse y lo voy a multiplicar por el menor. El menor es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece. Entonces me queda menos 3, menos 1, 2 y 1, porque tapando este renglón y esta columna solo me quedan estos 4 elementos. Entonces lo que tú tienes que hacer ahora, Paulina, es para el elemento menos menos 1, porque es el signo y el elemento, menos menos 1, lo tienes que multiplicar por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece. Entonces, ¿qué te queda? sería 1 y 2 Ajá, ajá. y 2 y 1. Muy bien, Paulina. Y Luego, luego, ajá, más 0 más 0, ajá, por su menor, ajá, por 1 y ajá. 2 y Permíteme, menos permíteme. 3 menos Ajá. 1. Exacto, muy bien, muy bien. Muy bien. Y fíjense, ¿por qué elegimos el renglón o columna con más ceros? Porque esos elementos van a ser 0 y ya no necesito hacer la operación. Porque 0, por lo que sea, me da 0. Entonces, de hecho, hasta ni siquiera tenía que escribirlos, pero solamente para recordarles cómo se hacía, por eso lo escribí. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí me entendieron? ¿Sí vamos bien? Sí, Sí, Ok, ok. Sí, Entonces, ya continuando, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el resultado de esta operación? 1 por tú misma, Paulina, por favor. por 1, Ajá, muy bien. 2. Menos 4, ¿no? Ah, ok. ¿Sí estás de acuerdo? Porque se multiplican primero en diagonal hacia abajo y le restamos la multiplicación en diagonal hacia arriba. Sí, Entonces, sí. 1 por 1, 1, menos 2 por 2, 4. Eso Entonces, ¿cuál sería sería el igual a resultado? menos 3. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces les decía, hay varios métodos para resolver este sistema de ecuaciones. Y si alguien me dice, oiga, es que este método se me hace tedioso y aburrido, ¿puedo usar otro? Sin problema, lo pueden usar. Yo lo estoy utilizando para recordarles cómo se calculan los determinantes. ¿Por qué? Porque ahorita, en un ratito, les voy a decir una estrategia que permite saber fácilmente y rápidamente cuando un conjunto de vectores es linealmente dependiente o linealmente independiente e involucra determinantes. Entonces, por eso lo estoy haciendo de esta manera, no porque no conozca las otras formas de resolver sistemas de ecuaciones. Les repito, la forma que ustedes elijan estará bien. Yo no los voy a criticar porque usen una u otra. Da igual, lo importante es encontrar la solución. Pero yo lo estoy haciendo así porque me estoy adelantando a otras cosas que vamos a necesitar. Bueno, entonces, siguiendo con este método, lo que consiste o lo que sigue es calcular el determinante de alfa, o sea, de mi primer variable. Y para calcular ese determinante, lo que se hace es sustituir la columna de alfa por los términos independientes. Entonces, mi determinante quedaría 1, 0, 5, 2 menos 1, 1, 0 menos 1, 0. Así quedaría. Y tengo que volver a calcularlo. Entonces, otra persona que me ayude, por favor. Las escuchamos y los escuchamos. Adelante, adelante. Este método usualmente lo enseñan en el bachillerato, el método de los determinantes.
para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, Luciana, gracias, te escuchamos. ¿Qué renglón o columna quieres utilizar? ¿Podríamos ocupar la tercera columna igual? Ajá, muy bien, perfecto, Luciana. Entonces, luego de elegir renglón o columna, ¿qué hacemos? Pues podríamos omitir escribir el primero y el tercero, ¿no? Ajá, pero antes le ponemos los signos, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ajá, Es muy bien. Ajá, más menos más. ajá. Y entonces sería más menos más. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, Luciana, listo. Ya borro estos que no los necesito porque solo necesito los de el renglón o columna que elegí. Listo, ya está. Entonces, tú bien dices, podemos omitir el determinante de este y de este. Muy bien, y solo nos quedamos con cuál determinante. Estoy de acuerdo contigo. Nos quedamos con menos 1. Menos 1, ajá. Para el signo y el elemento, ajá. Sí, menos 1 por Ajá. ¿Eso también se dice determinante? Ajá, sí. Ok, por el determinante de 1, Ujú, 2, ujú, 5 ujú. y 1. Exacto, muy bien. Perfecto, ya está. Entonces te quedaría 1 por quién. 1 por 1 Ujú, menos 10. ajá. Y entonces eso nos queda. Eso queda menos 9. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿por qué lo hicimos así? Ah, porque entonces alfa se calcula como el determinante de alfa entre el determinante del sistema. Entonces, ¿cuánto te quedó el determinante de alfa? Menos 9. Ajá, muy bien. ¿Y cuánto le quedó a tu compañera Paulina el determinante del sistema? Menos 3. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Vale 3. Alfa vale 3. Ya encontramos el valor de alfa que resuelve este sistema de ecuaciones. Les decía, este es un método para resolver sistemas de ecuaciones, pero no es el único que existe. Si ustedes recuerdan otro, está perfecto. La razón por la que decidí hacerlo así es por algo que vamos a ver en unos momentos y si no el lunes, no importa. Entonces, muchas gracias, Luciana. Ahora vamos a calcular el determinante de beta. Y para calcular el determinante de beta, ahora lo que hacemos es tapar o eliminar, suprimir los coeficientes de beta y en su lugar poner los términos independientes. Entonces me quedaría, los coeficientes de alfa se mantienen, 1 menos 3, 2. En lugar de poner los coeficientes de beta, ponemos los términos independientes, que son 1, 0, 5. Y en lugar de, y por último, los coeficientes de k, que son 0, menos 1, 0. Entonces ya quedó otro determinante. ¿Quién me ayuda? Las escuchamos y los escuchamos. Silvana, muchas gracias. Ahora, para que cambiemos un poquito, usa otro renglón u otra columna que no sea la 3. El que tú quieras, pero que no sea el 3, por favor. ¿La 2? Ajá, muy bien. ¿La columna 2 o el renglón 2? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? La columna 2. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces ya elegimos la columna 2 y lo que sigue es ponerle signos. Recuerden, siempre empiezo con este y me voy moviendo de manera horizontal nada más o vertical. Entonces, este siempre es positivo y a partir de ahí se van alternando. Entonces, más, ¿qué signo tendría el 1, Silvana? Menos. Ajá, ¿y el 0? Más y menos. Ajá, y el 5, menos. Muy bien. Entonces, ya que hice eso, borro este que me sirvió solo de referencia y ahora sí comienzo. Entonces sería menos 1 por Menos quién. 1 Ajá. por 1, 0, 2, 0. No, porque se tapa el renglón y columna. Ajá, sí, ya vi. Sería menos 3, Ajá, muy bien. menos 1, ¿Sí? 2 y 0. Perfecto, Silvana. Luego, Luego sería el más 0, que ¿sí? pues se podría anular, ¿no? Exacto, exacto. No lo escribimos porque 0 por lo que sea va a dar 0. Listo. Y Entonces luego, sería menos 5. ajá, muy bien, muy bien. Tapamos renglón y columna, Sería ¿recuerda? por 1, 0, menos Ajá, muy 3, bien. menos 1. 1, 0, menos 3 y menos 1. Listo. Entonces sería menos 1 por quién. Por Recuerda, diagonal hacia abajo, pues menos 0 diagonal hacia arriba. y más 2. Ajá. Sería 0 y por más 2. 2. Muy bien, muy bien, muy bien. Continúa. Y luego menos 5 por menos 1 Ajá. y pues 0. Exacto. Ya lo dejamos así. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería menos 2 Ajá. más 5. Ajá, o sea. Y quedaría 3. Exacto. Entonces ya sabemos que el determinante de beta vale 3. Entonces beta sería igual al determinante de beta entre el determinante del sistema.
El determinante de beta fue 3, el determinante del sistema fue menos 3. Entonces, ¿cuánto vale beta? Menos Silvana. 1. Menos 1. Ya encontramos el valor de beta. Muy bien, Silvana. Y ya nada más nos falta el determinante de K. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Determinante de K. Entonces, recuerden, en estos determinantes de alfa, beta o K, en el lugar donde aparece la columna de esa variable, sustituimos por los términos independientes. Entonces, ¿quién sería mi determinante? Ayúdenme a ver, para ver si ya me entendieron. Josué, muchas gracias, te escuchamos. Díctamelos por columna, por favor. Ok, sí. Sería 1 menos 3, 2. Ajá, muy bien. 2 menos 1, 1. Muy bien. Y 1, 0, 5. Exacto, porque en lugar de poner los coeficientes de K, ahora ponemos los términos independientes. Listo. Y ahora, ¿qué renglón o columna usarías? También la tercera columna. Ajá, bueno, vamos a cambiarle un poco. Ahora vamos a usar el renglón 2. ¿Te parece? Bueno. ¿No te complico mucho si elegimos ese? No, está bien. Ok, muy bien. De cualquier manera, fíjate que la columna 3 tiene un 0, pero el renglón 2 también tiene un 0, entonces es el mismo trabajo. Sí. Ok, bueno. Después de elegir, ¿qué ponemos? Los signos. Ok, muy bien. Y recuerden, empezamos con siempre con positivo y nos vamos moviendo. Entonces, el menos 3, ¿qué signo tendría asociado? Digo negativo. Ajá, muy bien. El menos 1. Positivo. Y el 0. Negativo. Ok, muy bien. Y borro este signo porque solo lo puse de referencia. Solamente debo de dejar los signos de renglón o columna que voy a usar. Listo. Entonces, continúa, por favor. Ok, sería menos Ajá. 3. Ajá, muy bien. Por su menor, que se forma de tapar el renglón y columna. Ajá. Sí. Ok, por columna serían 2, 1. Ajá. Y 1, 5. Ok, muy bien, perfecto. Después sería más menos 1. Ajá, más menos 1 por su menor, que se forma de tapar renglón y columna. 1, 1, 2, 5. Muy bien, Josué. Listo. Entonces te quedaría 3 porque menos por menos da más. Ajá. Sería 3 por 10 menos 1. Muy bien. Y luego sería menos 1 porque más por menos da menos. Ajá. Por 5 menos 2. Muy bien. Y entonces, ¿qué te quedaría? ¿Qué determinante de K vale? Serían 9. 3 por 9. Ajá. Menos 1 por. Así 3 por 9 menos 1 por 3. Exacto. Y entonces sería. Serían 27 menos 3. Serían 24. Exacto. Entonces, K sería igual al determinante de K entre el determinante del sistema. El determinante de K es 24, el determinante del sistema es menos 3, ¿verdad? Entonces, sí. K, ¿cuánto vale? 8 menos 8. Menos 8, muy bien. Y ya terminamos. Ya resolvimos ese sistema de ecuaciones. Y vean, repito, siempre hay forma de darse cuenta si lo hicimos bien o no. Ya determinamos que alfa vale 3, que beta vale menos 1 y que K vale menos 8. Entonces vamos a ver si lo hicimos bien, sustituyendo en las ecuaciones. Entonces sería alfa 3, beta menos 1. Entonces 2 por menos 1 es menos 2, 3 menos 2 es 1. Se satisface la primera ecuación. Luego menos 3 por alfa, o sea, menos 3 por 3 es menos 9. Menos 1, o sea, más 1, o sea, da menos 8. Y luego menos 8 da más 8. Menos 8 más 8 es 0. Se satisface la segunda ecuación. Y ahora la tercera. 2 por 3 es 6. Menos 1 es 5. Se satisface la tercera. Y encontramos bien los valores de alfa, beta y K. Alfa, beta y K. Les repito, este es un método de solución de sistemas de ecuaciones. Este método se llama el método de los determinantes. Se comienza con el determinante del sistema y se calcula el determinante de cada variable y se hace un cociente. Pero no es la única manera, hay más, hay otras formas. Entonces, bueno, terminen de copiar y continuamos. Si tienen alguna duda, avísenme, por favor.
Entonces, para verificar que estamos bien, recuerden, nos decían, determina el valor de K para que el vector U sea combinación lineal de los vectores V y W. Entonces, el vector U ya tendría elementos, ya conociendo el valor de K, 1, menos 8 y 5. Y ya sabemos que se formaría como 3 veces el vector U, perdón, 3 veces el vector W, perdón, 3 veces el vector V, 3 veces el vector V que tiene componentes 1, menos 3, 2, menos 8 veces el vector W que tiene componentes 2, menos 1 y 1. Entonces vamos a ver, 1, menos 8, 5, luego 3 por 1, 3, 3 por menos 3, menos 9, y 3 por 2, 6. Luego sería más, menos 16, menos 16. Ah, no, es que no sé por qué puse que beta valía menos 8. Beta vale ¿cuánto, muchachos? Beta no vale menos 8. ¿Cuánto vale beta? Menos 1. Menos 1, exacto. Entonces sería que el vector U de componentes 1, menos 8 y 5 se puede obtener como 3 veces el vector V de elementos 1, menos 3, 2, menos una vez el vector W de elementos 2, menos 1 y 1. Ahora sí ya. Entonces sería 1 menos 8, 5 es igual a 3 menos 9, 6 más menos 2, 1 y menos 1. Ya está. Entonces, sumando los vectores de la derecha, 3 menos 2 es 1, menos 9 más 1 es menos 8 y 6 menos 1 es 5. Y se verifica. Entonces, todo lo que hicimos es correcto. Muy bien. Sigan copiando, sigan copiando. En el siguiente ejercicio nos van a pedir determinar si el conjunto B formado por los vectores, perdonen ustedes, por los vectores I, J y K es linealmente dependiente o independiente. Entonces nos piden verificar si el conjunto B formado por los vectores I, J y K es linealmente dependiente o linealmente independiente. Una u otra cosa. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Es dependiente o independiente. Ok, muy bien. Entonces, el vector I es el vector en forma de componentes escalares 1, 0, 0. El vector J es el vector de componentes 0, 1, 0. Y el vector K es el vector de componentes 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Entonces, la ecuación de dependencia lineal es esta, que alfa veces el primer vector, más beta veces el segundo vector, más gamma veces el tercer vector, tiene que ser igual al vector 0. Entonces, recuerden, en la ecuación de dependencia lineal es una en la ecuación de dependencia lineal es una combinación lineal, pero del vector 0, representado como la suma de otros vectores. Y entonces decíamos que si todos los escalares, para que la igualdad se cumpla, todos los escalares valen 0 al mismo tiempo, entonces se concluye que el conjunto dado es independiente. En cualquier otro caso, el que sea, cualquier otro caso, el que se les ocurra, que solo alfa valga 0 y que beta y gamma sean distintas de 0, que alfa y beta valgan 0, pero que gamma sea distinta de 0, cualquier otro caso, el que se les ocurra, entonces se concluye que el conjunto de vectores es dependiente. Ok, muy bien. Entonces planteemos esta ecuación que se llama ecuación de dependencia lineal con estos vectores. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor? Rápidamente, los escuchamos y los escuchamos. Representen al vector 0 como combinación lineal de estos tres vectores y verifiquemos si el único valor de alfa, beta y gamma que existe para que se satisfaga es que sean 0 al mismo tiempo. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Levanten su mano, por favor, muchachos. Adelante, Manuel, gracias. Sería el alfa. Ajá, por. El vector aquí 1, Ajá. 0 más 0. Muy bien. Más beta, por el vector J, 0,1, 0, más gamma por el vector K, que es 0,0,1, igual a vector 0. Ajá, que es 0, 0, 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, efectúa las operaciones
¿Y qué te quedaría? El primero me quedaría alfa, Ajá, 0, 0. 0, 0. En el Ujú, segundo, 0, ujú, beta, ujú. 0. Muy bien. El tercero, Ujú, 0, 0, gamma. ajá. Eso es Y igual pues a... igual a vector 0, 0, 0. Exacto. Y ahora suma los tres vectores. Me quedaría alfa Ujú. más beta, Alfa, coma, beta, coma, gamma, ajá, igual a 0, vector. 0, 0. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos un vector a la izquierda y otro a la derecha. Y llegamos a un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sería? Que alfa es igual a 0, Ajá, beta es igual a 0 ajá. y gamma es igual a 0. Exacto, ya está. Entonces, para que la igualdad se cumpla, alfa, beta y gamma deben de ser 0. Por lo tanto, concluimos que el conjunto B, que, Es ¿cómo es? Ajá. linealmente independiente. Exacto, Todos son ceros. exacto, muy bien. Entonces, para que el conjunto sea linealmente independiente, todos deben ser al mismo tiempo 0. Si cualquiera de ellos es distinto de 0, aunque sea uno de ellos, ya concluimos que son dependientes los vectores del conjunto dado. Entonces, fíjense, nada más para terminar, una forma fácil de ver cuando el conjunto es linealmente independiente es lo siguiente, pongan atención. Imagínense que este es un sistema de ecuaciones como el anterior. Entonces, ¿cómo quedaría el determinante del sistema? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo quedaría el determinante del sistema? O sea, para alfa, que sería la primera columna, ¿cuáles serían los coeficientes? Para alfa, para beta y para gamma. Entonces, ¿cuál sería la primera columna? 1, Ajá, muy bien. Ajá. Luego, ¿qué abajito sería? 0, Muy 0. bien. Ajá, porque en la segunda ecuación y en la tercera no hay alfa. Muy bien. Muy bien, continúa, por favor. Para Y beta. después sería 0, Ajá. 1, Ajá. 0, Muy bien. Y para gamma. 0, 0, Ajá. 1. 0, 0, 1. Muy bien. Entonces, este es el determinante del sistema. Entonces, calcúlenlo y cuánto queda. ¿Cuál renglón o columna usarías, Alberto? Cualquiera, pues, Ajá, exacto, cualquiera. exacto. Cualquiera. Baja de ¿Cuál preferencia la elegirías que tú? tenga más 0, pero Ajá. cualquiera. Pues la primera, sí, Ok, muy bien. El primer renglón, listo. sí, sí, Entonces sí. serían más, menos, más. Ahora sí, ¿cómo quedaría? Más uno por su Sería menos. más 1, Ajá, 1, 0 ajá, y 0, 1. exacto. ¿Y cuánto te queda? Es igual a 1 por Uno, 1 más ajá. 1. No, ¿Qué uno dirá? por 1, uno. 1 por 1, sí. Ajá, Es exacto. 1. Es uno, muy bien. Entonces, fíjense, esto es importantísimo. Siempre, 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 siempre que el determinante del sistema sea distinto de 0, el conjunto de vectores será linealmente independiente. Entonces, una forma de ver cuando un conjunto de vectores es linealmente dependiente o independiente es sacar el determinante del sistema. O sea, de las ecuaciones a las que hayan llegado, calculan el determinante del sistema. Y si el determinante del sistema es distinto de 0, entonces los vectores serán independientes. Pero si el determinante del sistema vale 0, entonces concluimos que los vectores son dependientes. ¿Me explico, muchachos? ¿Podría repetir eso, profesor, por favor? Ajá, entonces ahí por ahí pónganlo en sus notas, por favor. Entonces, esta ecuación siempre debe de plantearse, la ecuación de dependencia lineal. Entonces, plantean la ecuación de dependencia lineal, desarrollan las operaciones y llegan a un sistema de ecuaciones. De ese sistema de ecuaciones, lo que van a hacer es calcular el determinante del sistema. Si el determinante del sistema es distinto de 0, entonces se concluye que los vectores son independientes, como en este caso que ya habíamos dicho eso, ya habíamos concluido que los vectores son linealmente independientes, pero si el determinante del sistema es igual a 0, entonces en ese caso los vectores serán dependientes. Entonces, siempre que el determinante del sistema sea distinto de 0, los vectores serán linealmente independientes. Siempre que el determinante valga 0, los vectores serán dependientes.
Entonces, díganme un valor de determinante distinto de 0, 1, otro podría ser 4, otro -1, otro 2, etcétera. Pero siempre y cuando el determinante del sistema sea distinto de 0, entonces los vectores serán independientes. Pero cuando valga 0, los vectores serán dependientes. ¿Me explico, muchachos? ¿Sí fue claro o no? Sí, profe. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por asistir a la clase de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Les subiré una tarea de esto de combinación lineal y de dependencia. Sin embargo, vamos a seguir practicando con algunos ejercicios de dependencia e independencia lineal en la próxima clase. Pero pues ya les voy a dejar 1 o 3 ejercicios de combinación lineal y uno de dependencia o independencia. Les decía nada más el sistema de ecuaciones que obtengan, calculen su determinante y si es 0, entonces los vectores son dependientes. Si es distinto de 0, son independientes. Pero bueno, muchas gracias de nuevo por su presencia, por sus participaciones. Los veo el próximo lunes. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Saludos.